Dios los bendiga, querido oyente y querido hermano. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Espero que estén bien. Hoy les traigo una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe ha aumentado en este tiempo que has estado en ese lugar sin salir? ¿Que has estado en tu hogar? ¿O tu fe ha bajado? Espero que esté aumentando tu fe, porque las pruebas son para eso, para ti como cristiano, para que aumente tu fe, no para que disminuya. Porque estas pruebas son para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una lucha, naturalmente, con esta pandemia, con estas cosas que están pasando. Pero hay una lucha más fuerte todavía, que espero que tú la estés peleando. Una lucha contra la carne. Una lucha con esta carne que no quiere sujetarse a Dios, que quiere rebelarse contra Dios. Espero que seas un cristiano, que tu fe en Cristo Jesús haya aumentado, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti para dominar toda tentación de carne. Hay un peligro también, querido hermano, que la carne se quiera rebelar contra Dios y echarle la culpa a Dios de las cosas que están pasando. Si el único culpable de estas cosas es el mismo hombre, porque el pecado ha aumentado y el pecado nos ha alejado de Dios. Todo aquel que no quiere nada con Cristo, cada día se aleja más de Dios en estos tiempos. Pero tú que ya conoces de la palabra del Señor, tú que ya has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, tú puedes y debes de vencer la carne. Te traigo una palabra en esta mañana, en esta tarde, para alimentar tu espíritu y para darte ánimos, para que sigas creyendo en Dios, en que Él tiene el poder de todo y que Él está permitiendo estas cosas, tanto para nosotros los cristianos, pero también para el mundo, para que se arrepienta. Te leo la bendita palabra en Romanos 8:1. Dice del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pon mucha atención en la palabra, hermano. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya fuimos librados del pecado y de la muerte, querido oyente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, cuidado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si todos le hacemos caso a la carne y nos alejamos de Dios, cuidado, porque hay peligro de muerte. Alabado sea el nombre de Cristo, muerte espiritual. Pero si te ocupas del Espíritu, el Espíritu de Dios es vida y paz. Bendita su palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la carne de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo aquel que no se sujeta a la ley de Dios y viven en la carne,
No podemos agradar a Dios si andamos en la carne, hermanos. Debemos de andar en el Espíritu de Dios porque es vida. Ten cuidado, tú creyente, porque si andas en los deseos de tu carne, en los deseos carnales, hay peligro de muerte. Pero si todavía respiras, hay tiempo de que te arrepientas, querido hermano, y ya no le estés dando antojos a la carne, sino que respetar a Dios y andar en el Espíritu de Dios. Podemos mirar este conflicto que nos revela el apóstol Pablo, queridos hermanos. Nos revela que aunque los creyentes luchamos con el pecado, bendita sea su palabra, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no estamos en la carne. Si tú has sido sellado con el Espíritu Santo, si tú ya entregaste tu vida a Cristo de verdad y te arrepentiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, querido hermano, ya no debes de andar en la carne. Dice el versículo 9, ahí mismo donde leímos, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si tú crees que no tienes el Espíritu de Dios, es porque no te has arrepentido de verdad. Entonces no eres de él. Necesitas un cambio nuevamente. Necesitas nuevamente venir a Cristo de todo corazón, arrepintiéndote de todos tus pecados y confesarlos ante Él para que seas sellado con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios conoce nuestro corazón si lo estamos haciendo sinceramente o estamos jugando al cristianito. Ten cuidado. Tú, querido oyente, si eres cristiano verdaderamente y entregaste tu vida a Cristo de corazón, tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dios, Jesucristo mismo mora en ti, está dentro de ti. Por eso dice aquí, vosotros, dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo aquel donde no mora el Espíritu de Dios no es de Cristo Jesús. Bendita sea su palabra. Cuando habla de la carne, está hablando de lo natural de cada persona que desea actuar oponiéndose a Dios. De lo natural de tu carne. Ya no puedes andar en lo que andabas antes. Necesitas venir a Cristo, dice el versículo 8:8, ahí donde leímos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, gloria a su nombre. Si tú vives en la carne, no estás agradando a Dios. Arrepiéntete y ven a Él. Son los tiempos peligrosos, el tiempo del verdadero arrepentimiento. No vayas a venir a jugar otra vez con Dios, porque Dios no puede ser burlado, alabado sea su nombre. El cristiano verdadero ha sido liberado de la dominación de la carne. Ya ha sido liberado el verdadero cristiano. Ya no puede dominarlo la carne, porque ahora tiene el Espíritu de Dios. Porque ahora tiene ese Espíritu Santo dentro de él. El conflicto no ha terminado, querido oyente, porque los viejos patrones carnales no han sido erradicados. Erradica esos viejos patrones, esas tentaciones viejas. Tienes que erradicarlas de ti, tienes que echarlas fuera de ti. Y quizás tú solo no puedas, pero si tienes el Espíritu Santo de Dios, vas a poder erradicar toda tentación carnal. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por esas tentaciones de la carne, querido oyente. Nosotros estamos obligados, fíjate lo que te digo, a hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir espiritualmente. Pero si tú, por medio del Espíritu, haces morir las obras de la carne, vas a vivir, querido oyente. Hay una forma para librar la batalla, y está en la armadura de Dios, que dice en Efesios del 6, del 10 al 17. Lee esa armadura de Dios y póntela. Ponte la armadura de Dios para que puedas vencer los deseos carnales, la cual nos va a ayudar a mantenernos firmes y protege nuestra mente y nuestro corazón, la armadura de Dios, con la verdad. Tenemos el escudo de la fe para apagar las mentiras de Satanás, querido hermano. El escudo de la fe, por eso te preguntaba de la fe, ¿cómo andas de fe en este momento? Alabado sea el nombre de Cristo, porque ese escudo de la fe apaga esos dardos del enemigo que vienen a tu mente para que le des gusto a tu carne. Ya no les des gusto a la carne, ya le diste mucho tiempo gusto a la carne. Ahora, obedece a Dios, obedece al Espíritu Santo que te redarguye de pecado cada vez que tienes esas tentaciones. Dios mismo te dice, no lo hagas porque ahora eres mi hijo, alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos la palabra de Dios como nuestra arma contra la tentación. Lee la Biblia, la palabra de Dios, porque esa es un arma contra la tentación del cuerpo, contra la tentación de esta carne, alabado sea el nombre de Cristo. Dice en Romanos 13:14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. No probáis para los deseos de la carne. No le des antojo a la carne. Vénsela con el Espíritu Santo, con la armadura de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Porque la batalla comienza en tu mente. El enemigo ataca tu mente para que tú caigas en sus redes. Ahí comienza el enemigo a programar, a aventarte dardos al pensamiento. Pero tú tienes que vencer con la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Si no lees la palabra de Dios, no vas a vencer. Si no te pones la armadura de Dios, no tienes protección, querido oyente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por estos hermanos, Padre eterno de la gloria, que le des el poder con tu Espíritu Santo de vencer la carne, Padre eterno de la gloria, cada vez que venga una tentación. Y ponles en el corazón el buscar de ti, Padre eterno de la gloria, el orar y el leer la palabra. Dios los bendiga, queridos hermanos, y ojalá les sirva esta palabra para aumentar tu fe. Amén y amén.